Bien, ahí comenzamos. Muy buenas tardes los amigos, a la familia, esperando que se encuentren bien, y también a los hermanos en Cristo, también deseando de todo corazón que se encuentren bien ustedes y los suyos. El día está un poquito heladito, de unos 14 o 15 grados, y hoy día estamos a 3 de junio del año 2026. Me encuentro en mi hogar, van a ser las 17 horas, y hoy día voy a realizar un estudio para dar alguna explicación, debido que ayer en la noche, para que ustedes sepan, tuve una conversación más o menos prolongada con un amigo de infancia, ya un amigo de colegio. No voy a dar obviamente el nombre por respeto a él, pero es un amigo de muchos años, de cuando yo tenía más o menos, será unos 12, 15 años, y yo hoy tengo ya 60, así que son altos años que nos conocemos. Y él conoce un poco mi trayectoria en cuanto a la vida cristiana que yo llevo. Y anoche, entre toda nuestra conversación, que estuvimos hasta como a la 1 de la mañana conversando, o cerca de la 1 tiene que haber sido, me hizo una pregunta con relación a la muerte. Entonces me preguntó lo que típico que pregunta una persona, porque no sabe lo que hay más allá de la muerte. La verdad que nadie sabe lo que hay más allá de la muerte. Pero él tenía esta duda desde el punto de vista teológico, o qué dice la Biblia, me decía, ¿para dónde uno se va cuando se muere? ¿Hay realmente existe un infierno? ¿Existe un lugar de tormento? ¿Existe un lugar de paraíso, como se predican en algunas congregaciones? Bueno, esa fue la pregunta que él me hizo. Y bueno, yo traté de forma veloz de contestarle. Usted sabe que esto no es tan fácil, porque hay que, digamos, fundamentar. Cuando uno va a dar una explicación de algo, tiene que dar alguna explicación y tener algún fundamento, porque yo podría darle mi opinión personal, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero eso no, para mí nunca ha tenido mucha importancia. Y bueno, yo también lo entendió de esa misma manera, por eso que me dijo, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Ya? Así que me hizo muchas preguntas, obviamente hablamos muchos temas. Así que pensando en él, voy a realizar este estudio, pero igual le va a servir a todos, porque voy a entregar algunos datos que yo creo que son interesantes. Si usted está, digamos, interesado en estos temas, si a usted le importa saber desde el punto de vista bíblico qué es lo que dice la Sagrada Escritura sobre estos temas. Pero antes de comenzar, como siempre quiero recordarles, solamente decirles que este video después yo lo subo a TikTok, pero solamente ahí tengo 15 minutos. Y estos videos siempre son sobre 50 minutos, más o menos, a veces un poquito menos, un poquito más. Entonces, si usted lo quiere ver, después yo lo subo a la plataforma también de YouTube. Y ahí en YouTube, ¿no es cierto? Ahí se puede escuchar completamente el video. Ahí me tiene que buscar por Nelson Jara Garrido, y se llama Teología y Reflexiones Canal. Teología y Reflexión. Y también, como les dije, lo subo también a la plataforma de Facebook. ¿Ya? Ahí también lo subo como un link para que lo lleve a YouTube. Ahí me encuentro con el nombre Nelson Cristian Jara Garrido. ¿Ya? Ahí me encuentra en la plataforma de Facebook. Bien, vamos a dar comienzo. Entonces, lo primero, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que decir, ¿ya? Que la muerte no es una situación natural, como lo hemos explicado en muchos videos. Esto también lo hacíamos con nuestro hermano Luis Vergara. La muerte no es una situación natural. Voy a tratar de hacerlo, esta explicación del principio como luego, como vuelo pájaro, ¿ya? Rapidito, porque me voy a concentrar en otro aspecto donde voy a poner un poquito más de énfasis y donde voy a quedar un poquito más, voy a ser más pausado, ¿cierto? Para que la persona pueda captar o pueda entender el video. Bien, en Génesis capítulo 3, 17 al 19, dice lo siguiente. Estoy leyendo Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 3, como les dije, vamos a leer del 17 al 19. La versión, si a alguno le interesa, que estoy utilizando, generalmente utilizo la Reina Valera de 1960. Usted igual lo puede revisar en otra versión. Hay muchas versiones, así que usted puede hacer una comparativa de versiones. O si quiere ser más exhaustivo, se va al hebreo. Y ahí puede entenderlo mucho mejor. Pero ahora vamos a hacerlo en un lenguaje sencillo, que las personas puedan entender, puedan captar, puedan comprender. Así que vamos a hacerlo lo más simple posible para una persona que no entiende mucho esto, o que no lo sabe, entonces necesita saber de una forma sencilla qué pasa con los muertos, qué es lo que es la muerte, hay algo más allá, hay un tormento,
¿Hay una gloria? ¿Hay un paraíso después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Todas estas preguntas, ¿no es cierto?, se van a resolver ahora. Entonces, vamos a leer, como dije, el primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, capítulo 3, vamos a leer del 17 al 19. Y dice lo siguiente. Esto está en el contexto después que Adán y Eva pecaron, ¿ya? Comieron del fruto prohibido, del árbol prohibido. Entonces le llegó la sentencia o el castigo, ¿ya? Entonces el 17 dice lo siguiente. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Voy a repetir el 19, ¿ya? Para que a ustedes les quede un poco la idea que esta sentencia, ¿no es cierto?, que la muerte en el fondo es volver al polvo. Dice así, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la persona, ¿cierto?, la muerte, ¿cierto?, es una sentencia de Elohim, o de Dios, ¿cierto?, sobre la criatura humana a causa de haber pecado. O sea, la persona retorna, ¿no es cierto?, a la tierra donde fue formado, porque los hombres fuimos formados del polvo. O sea, la explicación es que Dios nos creó en el sexto día, ¿no es cierto?, del polvo de la tierra nos hizo, ¿no es cierto?, y alentó en nuestra nariz aliento de vida. Y obviamente, a causa del pecado, ¿no es cierto?, los hombres, las criaturas humanas, retornamos al polvo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo importante, ¿por qué quise citar esto? Porque después que pecaron, dice algo muy interesante, en el versículo 22, voy a remitirme solamente a la explicación acá, que creo que es muy importante. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lograse la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, o la palabra puede ser también proteger, el camino del árbol de la vida. Entonces, como usted se da cuenta, una vez que las criaturas humanas pecaron, en este caso Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto?, Dios los sentenció a la muerte, volver al polvo. O sea, Dios los creó del polvo, influyó en su nariz hálito de vida, o ruaj, o viento, ¿cierto?, o vida, como usted lo quiera decir, y una vez que pecaron, ¿no es cierto?, fueron castigados, digamos, de tener que retornar, ¿cierto?, o volver al polvo. Y lo importante, ¿por qué utilicé este texto? Porque dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces aquí, si usted es un poquito, digamos, voy a decir así, que piense un poquito, que tenga un poco de inteligencia, se dé cuenta, si el hombre, esta es una suposición, si el hombre al morir hay algo interior que va a permanecer vivo o que se va al más allá, no tendría mucho sentido lo que está diciendo el versículo 22, dice, porque dice lo siguiente, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, crece, y coma y viva para siempre. Entonces, ¿para qué lo va a privar del árbol de la vida si al final el hombre no muere nunca? Es decir, una vez que muere, continúa vivo, ¿ya? Digamos en el sentido espiritual, para que se entienda lo que estoy exponiendo. No tendría mucho sentido, porque el hombre igual estaría vivo. Entonces, aquí parece que lo que está dando a entender el texto es que lo sentenció a desaparecer de tal manera, o de tal magnitud, que le pone, ¿no es cierto?, al árbol de la vida querubines para guardar o proteger el árbol de la vida, a fin de que la criatura humana, ¿no es cierto?, no tuviera alcance a ese árbol para que no viviera. Es decir, para que se cumpliera la sentencia que tenía que morir. Porque dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el árbol de la vida. O sea, para protegerlo, para que el hombre no alcanzara, ¿no es cierto?, para que no comiera y pudiera vivir, ¿ya? Entonces, con eso se está, digamos, esclareciendo un poquito que cuando el hombre muere no hay una vida después, ¿ya? Porque no, le insisto, no tendría sentido, ¿no es cierto?, lo que le dijo el Señor,
Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si al final va a estar vivo igual. Entonces no tendría sentido eso. ¿Ya? No sé si se alcanzan a dar cuenta. Ya, ese es el primer punto. Entonces, vamos a citar a diferentes autores, ¿ya? Para que usted se pueda dar cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en la muerte. Les quiero primero citar 1 Reyes capítulo 3, del 5 al 13. 1 Reyes capítulo 3, del 5 al 13. ¿Por qué les voy a citar esto? Se lo voy a explicar. 1 Reyes capítulo 3, del 5 al 13. Lo que pasa, que si usted conoce un poquito de la historia, lo voy a contar para los que no saben, ¿no es cierto? Salomón, que es el hijo de David, que le construyó un templo al Dios, ¿cierto? A Jehová, como quiere decir usted, a Elohim, quiso construir un templo. Entonces, él fue hijo de, como le decía, de David, y ya en el momento que tiene que reinar, Salomón era un hombre tranquilo, un hombre sencillo, un hombre de un espíritu apacible, y como era joven, estaba muy preocupado que tenía que reinar sobre Israel. Entonces, este muchacho, voy a decirlo así, le está pidiendo al Señor sabiduría, le va a pedir sabiduría, entendimiento, porque él no sabe cómo entrar o salir o cómo gobernar un pueblo tan grande. Entonces está con un cargo, digamos, muy alto, es como que a usted lo pusieran de presidente, ¿ah? Pongamos que su padre fue un presidente y después le toca a usted, y usted no tiene mucha experiencia, entonces obviamente que la preocupación es legítima. Entonces él le va a pedir al Dios eterno que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, inteligencia, para que pueda, ¿no es cierto?, gobernar de la mejor manera, ¿cierto?, a este pueblo tan numeroso que era Israel. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, vamos a ver una cosa muy importante, porque aquí Dios le va a dar sabiduría, y el texto mismo lo va a decir, que estamos del 22 al 24, le dice lo siguiente, estamos leyendo 1 Reyes capítulo 3, del 12 al 24, dice lo siguiente, dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. O sea, cuando le hizo esta petición, ¿ya? Salomón, de que Dios le diera sabiduría, el Señor le dice que lo hizo conforme a lo que Salomón deseaba. Y también dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviese en mis caminos y guardase mi estatuto y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Ya? Y dice que ahí Salomón, ¿cierto?, despertó de su sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces Salomón le pidió al Señor sabiduría, ¿ya? Y el versículo 9 lo aclara más, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para jugar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahí Dios le da, ¿no es cierto?, sabiduría, dice que no hay otro más sabio que Salomón. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy leyendo que Salomón es, la Biblia certifica, ¿no es cierto?, que fue uno de los hombres más sabios de la historia? Porque justamente a él se le va a atribuir otro libro, que es el libro de Eclesiastés, donde él nos va a hablar de la muerte, nos va a explicar qué es lo que hay en la muerte. Entonces es importante, ¿no es cierto?, saber qué nos va a decir con relación a la muerte este gran sabio, ¿ya? Salomón es uno de los hombres más sabios de la historia. Entonces, ahora nos vamos a ir a Eclesiastés capítulo 9, ya entendiendo que es un sabio, ¿cierto?, el que nos va a hablar no es un necio, sino es un hombre sabio, y nos va a explicar qué es lo que hay en la muerte, si hay algo más allá. Entonces, vamos a leer uno de los libros que se le atribuye a Salomón, que es Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer del 7 al 10, o voy a leer del 7 al 10, ¿ya? Y ustedes me van a escuchar, y vamos a ver qué es lo que está diciendo Salomón. Vamos a leer del 4 vamos a leer del 4 en adelante. Dice así, estoy leyendo capítulo 9 de Eclesiastés, del 4 en adelante. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Mire, lo vamos a ir analizando para que también tengamos comprensión de lo que estamos leyendo, porque yo sé que no todas las personas están familiarizadas
digamos, con la escritura. No todas las personas leen mucho la escritura, entonces no la manejan, no la entienden. Entonces vamos a ir poquito a poquito para que usted vaya entendiendo. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, las personas que están vivas, como usted y yo, ¿cierto? Yo estoy vivo, ¿ya? Yo puedo moverme, puedo conversar con ustedes, existo, ¿no es cierto? Tengo conciencia que estoy vivo. Entonces dice que mejor es un perro vivo que un león muerto. Si usted relaciona entre un perro y un león, la fuerza del león es mucho más que la de un perro. Pero aunque el león sea muy fuerte, digamos, tiene mucha más fuerza, si está muerto, no tiene esperanza. En cambio, un perro, ¿ya? Aunque más débil, si está vivo tiene más esperanza que ese león que es más fuerte, pero estando muerto no tiene esperanza. Otro ejemplo, puedo poner a un hombre muy rico y un hombre muy pobre. El rico, si está muerto, aunque haya tenido mucha riqueza, no sirve de nada porque está muerto, no se puede gozar su riqueza, no puede hacer nada. Y el pobre, ¿no es cierto? Aunque sea muy pobre, por lo menos puede ver la luz, puede alabar a Dios, puede caminar, puede hacer pequeños proyectos según sus capacidades, según su situación económica, ¿no es cierto? Puede hacer alguna cosa, tiene más esperanza o tiene esperanza. El muerto no tiene nada, ¿ya? Entonces dice, porque los que viven saben que han de morir. Entonces este texto tiene que tratar de entenderlo bien, ¿cierto? Una persona que dice, porque los que viven, o sea nosotros, sabemos que hemos de morir, saben que han de morir. Yo sé que tengo que morir, no sé ni cuándo ni cómo, pero sé que tengo que morir. Pero los muertos, o sea, ya los que murieron, dice, no saben nada, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Esto yo quiero aclararlo, porque han dicho algunos youtubers que ellos están en otra dimensión. El texto no habla nada de eso, ¿ya? El texto, no hay ni un texto que diga que los muertos están en otra dimensión, en otro lugar. Eso no sale. Ya eso lo tengo que hacer de forma muy categórica. No existe. El sabio Salomón está diciendo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Ahí está la diferencia. Uno sabe, uno tiene conciencia, el otro no tiene conciencia. Eso es lo que está diciendo. Ni tiene más paga, o sea, no hay otra retribución aparte de la muerte. ¿Ya? El pago es la muerte y punto. Yo también lo he dicho en otros videos, no hay ni una cosa más como retribución a causa del pecado. Es la muerte. No tiene más paga, dice, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, el recuerdo, ¿cierto? Cuando la persona se muere, se deshace el cerebro, entonces no tiene ningún recuerdo. Su memoria, ¿cierto? Sus recuerdos mueren. También, lo sigue diciendo en forma muy consecuente, el versículo 6, dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. O sea, estos son los sentimientos, ¿cierto? Nosotros sentimos amor, ¿cierto? Sentimos amor por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Sentimos este sentimiento de amor. Y también sentimos muchas veces cuando nos enemistamos, ¿no es cierto? Sentimos la rabia, el odio, ¿no es cierto? Las diferencias. Dice, y su envidia fenecieron ya. Y las envidias, ¿no es cierto? Deseando lo que tiene otro. Todos estos sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Los buenos, los malos. El hombre que está vivo los percibe y los tiene, ¿cierto? Sentimos amor, muchas veces sentimos rabia, podemos sentir envidia, ¿cierto? Enojo, alegría, todas estas emociones que están presentes, están. Dice, pero dice que el muerto, cuando habla del muerto, dice, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. O sea, los muertos no tienen ninguno de estos sentimientos, ni amor, ni envidia, ni nada. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. O sea, no vuelven generalmente a la vida, ¿cierto? Porque están muertos, ¿ya? Y por eso le va a dar un consejo, ¿no es cierto?, al que está vivo, en este caso usted, que tiene familia o tiene su esposa. Entonces le va a dar un consejo, le dice, goza de la vida con la mujer que amas. O sea, que trate de gozar, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Que estés bien con tu mujer, con tu pareja, con tu esposa, ¿cierto? Que te goces de tu mujer. Dice, goza de la mujer, dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Por qué dice goza de la vida, cierto? Todos los días de tu vanidad que te son dados, debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, dice, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afana debajo del sol. También le dice, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. O sea, si usted tiene algún proyecto, algún negocio que usted quiera hacer, alguna actividad, que lo haga según la fuerza. Dice, porque en el Seol, aquí la palabra Seol, ¿cierto?, es en hebreo, que generalmente se traduce como abismo, o como sepulcro, o como profundidad, o en el fondo eso es, ¿ya? Es una palabra hebrea, y en griego es Hades, que también significa sepulcro, o lugar de los muertos, si quiere ser más específico. Entonces dice, porque en el Seol
¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo vuelvo a leer. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos todos cuando morimos? ¿Qué es lo que no hay? No hay obra, o sea, no se trabaja, no hay actividad humana, ¿ya? No hay nada. No hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay nada. No hay ciencia, no hay conocimiento. Usted no va a ir a un colegio después de los muertos a estudiar algo, no hay ciencia, no hay nada, ni sabiduría. Es decir, la muerte es un nada, usted desaparece. Nosotros, por decirlo de otra manera, estamos compuestos, ¿no es cierto?, somos seres materiales, ¿cierto? Somos un órgano vivo, ¿no es cierto?, con cuánto se llama, con un sistema nervioso, ¿no es cierto? Y tenemos órganos con los cuales nosotros, ¿no es cierto?, comprendemos el mundo, ¿no es cierto? Yo tengo el oído para escuchar, tengo los ojos para ver, ¿cierto? Tengo la boca para hablar, la nariz para captar los olores, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no es cierto?, las sensaciones, el tacto, que son los sentidos básicos, para yo comprender mi entorno y el mundo. Entonces, cuando la persona se deshace, es decir, este ser animal, este ser actual, no hay nada, ¿ya? No hay un alma, ojo, aquí lo voy a decir, no hay un alma en el sentido que como que fuera un ser que va a preexistir después de la muerte. Eso no es así, porque lo único que habla la Escritura es que Dios sopló en su nariz, dice en Génesis, respiró ruaj, aliento, aire, esto es, ¿cierto?, que entra nuestro aire, oxígeno, a nuestro cerebro, ¿no es cierto?, y las neuronas empiezan a funcionar según la experiencia de cada uno y la ciencia que tiene cada uno. Pero una vez que una persona muere, que ya no puede respirar, ¿no es cierto?, se empieza a deshacer este cuerpo poco a poco y después usted se convierte en polvo después de mucho tiempo, se vuelve polvo. O bueno, si lo incineran, eso se hace, ese proceso se apura y es más rápido. Entonces, este sabio Salomón nos dejó clarito, ¿cierto?, que este gran sabio está diciendo que la muerte no hay nada. Entonces, no hay una vida después de la muerte. Eso es un cuento de las muchas iglesias y eso es falso. Eso la Escritura no lo muestra. Voy a citarle otro texto, que es muy cortito, que en el fondo casi es un versículo, que se encuentra en el Salmo 146. Salmo 146. Leámoslo. Salmo 146, miren lo que dice. A ver si lo encuentro aquí. 146. Dice lo siguiente. Lo vamos a leer. Un poquito de paciencia, lo leemos. 146. Voy a leerlo del versículo 3. Dice: no confíe en los príncipes ni en hijos de hombre. ¿Ya? Dice que no tengamos confianza en las personas que están en inminencia o tienen un puerto principal, ya que no tengamos confianza, dice. No confíe en príncipe, la palabra viene de principal, ya una persona que tiene un poderoso, podríamos decir. Ni en hijo de hombre, es decir, en ninguna criatura humana, dice, porque no hay en él salvación, o sea, el hombre no tiene ninguna capacidad de salvar a otro, ¿ya? Dice, pues sale su aliento, o sea, cuando ya no puede respirar, y vuelve a la tierra, dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Lo vuelvo a leer. No confíes en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Ya? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. O sea, nuestra confianza debe estar, ¿cierto?, en el Eterno, que nos da la vida, que nos hizo, que nos formó, pero está diciendo que nosotros no tengamos tanta confianza o pongamos tanto, digamos, descansemos en los brazos de los hombres, ¿no es cierto? Porque en ellos no hay salvación. Dice que cuando ellos mueren, perecen también todos sus pensamientos. Esto es el punto. O sea, cuando la persona muere ya no hay pensamiento, o sea, no hay conciencia, no hay sabiduría, no hay nada. Tal, lo mismo que decía Salomón. Para afirmar también este pensamiento, ¿no es cierto?, lo vamos a ir a... Vamos a citar a otro autor que es Job. Job, capítulo 7, este otro autor, Job, capítulo 7. Fíjense que, para los que no saben, bueno, Job es un hombre, ¿no es cierto?, al cual en un día le vinieron todos los males, ¿ya? Lo pasó muy mal. Si alguna persona no sabe lo que le pasó a Job, bueno, voy a leerlo primero porque a lo mejor por causa de los nuevos o de los más chiquititos que no conocen la historia, ¿ya?, que le vinieron todos los males, ¿ya?
Bueno, dice, versículo 1, hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. ¿Ya? Eso solamente se lo leí para que ustedes sepan cómo tan grande era Job en cuanto a todo lo que él tenía. ¿Ya? Pero este hombre, o este, si usted quiere ponerlo como gran empresario, no sé, puede usar cualquier frase ahí. Este hombre un día dice que le robaron todo, perdió todos sus animales y también perdió a todos sus hijos, ¿ya? Y más encima tuvo una sarna en su cuerpo, un tipo de enfermedad, por decirlo así, y dice que se rascaba, bueno, y lo pasó muy mal. Y bajo este contexto, ya, por eso se lo hablé, bajo este contexto, Job se está quejando, digamos, contra su creador, contra su Dios, contra Elohim, por todas las calamidades que le están pasando, ¿ya? Estamos ya en el capítulo 7. Y a causa del tiempo, obviamente, yo no les puedo contar toda la historia, pero voy a leer un poquito, porque no se olvide que el tema es el tema, que no lo olvidemos si hay algo después de la muerte. Ese es el tema, ¿ya? Pero yo estoy explicándole algunas cosas, ¿no es cierto?, porque a lo mejor usted no las conoce. Entonces, Job, en toda su desesperación, en su angustia, en su quebranto, en sus quejas, en su dolor, ¿no es cierto?, tiene una conversación, digamos, con Dios en su corazón y se está quejando de todos sus dolores. Dice, voy a leerlo del 7 en adelante, porque es muy bonito lo que está diciendo acá. Pregunta, Job, dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, ¿no es cierto?, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietud hasta el alba. O sea, él está pasándolo muy mal, pero está haciendo paralelo en el sentido de que, así como el ciervo suspira por la sombra, que cierto hace mucha calor, el animalito busca la sombra, y el trabajador espera el día, digamos, de descanso, el reposo, a él le dieron, cierto, meses de calamidad, dice, y noches de trabajo le dieron por cuenta. Bueno, dice, versículo 4, o sea, 5, mi carne, dice, está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel está hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, perecieron sin esperanza. Entonces le dice a Dios lo siguiente, acuérdate que mi vida es un soplo, ojo ahí, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. ¿Ya? Importante lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Está diciendo que Dios, que sabe que la vida del hombre es, en el fondo, es como un soplo, ¿cierto? O sea, o como una sombra que va y después desaparece. Entonces dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien, una vez que muera, obviamente. Los ojos de los que me ven no me volverán más. No me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el hombre desciende al Seol y no subirá. ¿Ves? Está hablando de la muerte. Como la nube que se desvanece y se va, así el hombre desciende al Seol y no subirá. O sea, muere y no vuelve a la vida. Eso está diciendo. Desaparece. No volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Por tanto, dice, como yo sé que voy a morir, ¿cierto? Está hablando en el contexto de Job, no refrenaré mi boca, hablaré la amargura de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y le dice al Señor, a decir lo siguiente, versículo 12, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me espantas con sueños y me aterras con visiones. Así mi alma tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte que más que mis propios huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame. Dice, pues, porque mis días son vanidad. Y hace una pregunta que Job, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón? Y todo, y dice, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Entonces, como está pasando una situación adversa, ¿no es cierto?, esta conversación que tiene con Dios, entonces le pregunta a Dios, bueno, ¿qué tanto es el hombre, ¿cierto?, para que tú lo engrandezcas, estés tan preocupado de él? Ese es el espíritu de la Escritura. ¿Qué es el hombre para que te preocupes tanto por él, que lo engrandezcas, ¿cierto? Porque uno toma atención a las cosas que uno considera importantes, las cosas que no tiene importante uno no les toma asunto. Pero como Dios lo está refregando, lo tiene en angustia, lo tiene apretado, entonces
se está dando cuenta que sí, Dios se está fijando en él. Entonces dice, déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Ya? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón y que lo visites toda la mañana y todo momento lo pruebes? Eso es lo que dice Job. ¿Hasta cuándo? Dice, no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, le dice al Señor, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? O sea, si yo he hecho un pecado, ¿en qué podría influenciar contra un Dios eterno y poderoso? ¿Cierto? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y aquí viene la parte importante que yo quiero que usted tome atención, porque el tema es si hay algo después de la muerte. Dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdona mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Lo vuelvo a leer. Dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. O sea, la única manera que entendía Job que sacarse, digamos, el castigo de Dios, o que Dios lo esté poniendo a prueba, o en situaciones adversas, ¿cierto? Como decía, que todos los días lo visita, que todos los días lo pone a prueba, que ponía sus ojos sobre él, para tenerlo, digamos, con toda esta desesperación, todos estos problemas. Entonces, él lo único que entendía que si él moría, ahí ya Dios no le podía hacer nada. Lo vuelvo a leer. Dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiría en el polvo, o sea, dormir en el polvo, o sea, me vuelvo polvo, muero. Y si me buscares de mañana, ya no existiría, o sea, yo no existo, o sea, Dios no puede. Si entonces, si uno fuera trascendente, tuviera un alma, tuviera un ser que va a trascender, yo sí lo podría seguir fregando, ¿cierto? Después de la muerte. Pero no lo puede, porque el hombre, una vez que entregó su hálito, su ruaj, su aliento, el hombre desaparece. El hombre no sigue vivo, no es trascendente. ¿Ya? Ese es un cuento de la iglesia, ¿no es cierto? Que hace pensar, ¿no es cierto? Como el tema del purgatorio, ¿no es cierto?, que enseñan los católicos, ¿no es cierto?, o el texto muy mal entendido de Lucas 16, que después de la muerte, ¿no es cierto?, los hombres siguen vivos. Son puros textos muy mal entendidos. Bueno, habíamos visto Job. Entonces, en Job capítulo 3, vamos también a leer Job capítulo 3, para que entendamos qué conceptos Job tenía acerca de la muerte, cómo entendía más o menos la muerte de Job, ¿ya? Que nos entrega una información que es valiosa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos comprender. Entonces, cuando le vinieron todos los males a Job, ¿no es cierto?, Job se va a quejar y va a decir muchas cosas, y aquí nosotros tenemos que tomar mucha atención de cómo él describe, o cómo entiende la muerte, o cómo él cree que se puede zafar, ¿cierto?, del dolor, en el fondo, que es a través de la muerte, entre paréntesis, ¿no es cierto? Job capítulo 3, vamos a leer del 11 al 19, ¿ya? Y vamos a ver los conceptos que él tiene de la muerte. Job, dije, capítulo 3, Job capítulo 3, del 11 al 19, dice lo siguiente. Está preguntando, es una pregunta, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Acuérdense que Job lo está pasando mal. Entonces él, frente a esta situación que está viviendo, de haber perdido a todos sus hijos, que eran 10, todas sus haciendas, todas las cosas, entonces él lo único que quiere es morir. Y más encima está con una sarna en el cuerpo. Entonces está en una situación muy adversa, muy complicada. Entonces lo único que él desea es morirse. Entonces dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Es una pregunta que se hace. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Dice, pues ahora estaría yo muerto. O sea, si yo no hubiera vivido, ¿cierto?, estaría muerto. Reposaría, fíjese el concepto de la muerte. Dormiría, entonces tendría descanso. Entonces, el reposar, el dormir, es igual que un descanso. O sea, usted no tiene una conciencia. Cuando usted ve a una persona que, ¿no es cierto?, está durmiendo, está reposando, esa persona no está consciente, a pesar que está viva, obviamente está viva, pero no es consciente. Entonces, la muerte es algo parecido a un reposar, ya donde la persona no tiene conciencia. Entonces lo está comparando más o menos con el sueño. Entonces, si uno hubiera nacido, sería igual que una persona que está reposando, ¿ya?, como una persona que está durmiendo, que no es consciente. Dice, pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso con los reyes o con los consejeros de la tierra. Todas estas personas que ya murieron, ¿cierto?, que tuvieron su historia aquí en la tierra, pero murieron y que ahora están en la muerte. Dice que reedifican para sí ruinas, ¿cierto?, porque al final, ¿no es cierto?, nada se pueden ya de todo lo que hicieron. O con los príncipes que poseían el oro, ya porque ya murieron, ya, ¿cierto?, los descendientes tienen el oro, pero ellos ya murieron.
que llenaban de plata sus casas. Otra explicación dice, ¿o por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Dice, allí los impíos dejan de perturbar. Fíjense que la muerte dice que nadie te perturba. Dice, ¿por qué no fui escondido como el abortivo? Un abortivo es un niño que no alcanza a nacer, ¿cierto? No alcanza a desarrollarse en la vida, ¿cierto? Muere, ¿ya? Muere en forma prematura. Dice, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Ya? Allí, o sea, en la muerte, dice, los impíos dejan de perturbar, no mosquean, como decimos nosotros. Allí descansan los de agotada fuerza. Allí también reposan los cautivos. Fíjense, los cautivos que son los esclavos. Vean el contexto histórico. La esclavitud, ¿no es cierto? Hoy día existe de otra manera, pero digamos en ese tiempo era mucho más tangible, ¿ya? El tema de la esclavitud. Allí también reposan o descansan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Y esta yo siempre le digo, cuando la persona lo manda, ¿no es cierto? El esclavo lo azotan, ¿cierto? Lo azotan, lo golpean, lo obligan a trabajar solamente por el pan, ¿cierto? Porque oye, un muerto a un poderoso no le sirve vivo. Entonces, le da lo suficiente para que tuviera fuerza, ¿no es cierto? Y que reposara y volviera de nuevo a la pega para que lo siguiera enriqueciendo o le siguiera cosechando la tierra o cuidando el ganado, etc. Entonces, Job dice que si uno estuviera muerto, ¿cierto? O sea, en el lugar de la muerte, dice que allí reposan los cautivos. Cuando la persona muere, reposa el que está preso, el que está con la carga, no oye la voz del exactor o el capataz que lo manda, ¿ya? Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor, del curio, el quirio, del amo, ¿cierto? Está libre, ya ese gallo no lo puede fregar porque se le murió el siervo, entonces no puede hacer nada, ¿ya? Y ese hombre entró en reposo, en sueño profundo, se deshizo. Entonces, dice, allí está el chico y el grande, o el rico, el pobre, y el siervo libre de su señor. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la busca más que a tesoro? Fíjense, Job también dice, ¿cierto?, que hay gente que desea la muerte porque en el fondo sabe que la muerte no hay nada. Porque si uno supiera que la muerte hay una vida después con dolor, con tormento, o por lo contrario, ¿no es cierto?, una cosa maravillosa, bueno, todos seríamos la muerte. O sea, todos, digamos, tendríamos miedo, ¿cierto?, de buscar la muerte porque va a haber un tormento, supuestamente. Bueno, si usted se da cuenta aquí, ¿no es cierto?, como lo poco que hemos leído, ¿cierto?, nos damos cuenta que en la muerte no hay nada, ¿ya? Voy a leer, nos van quedando unos par de versículos, podemos leer también algo del Nuevo Testamento, ¿ya?, que dice lo siguiente, en Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Esto es cuando llegó el día de Pentecostés, o las primeras 5 cosechas, donde en Jerusalén se juntaban todos los judíos para celebrar, ¿no es cierto?, la bendición de Dios, que había llegado la lluvia, habían cosechas, y se llamaba el día de Pentecostés, o las 5 primeras cosechas, la abundancia que Dios le da a Israel cuando andaba en sus caminos. Bueno, en este contexto, ¿no es cierto?, va a hablar el apóstol Pedro, va a dar un tremendo discurso, ¿ya?, porque va a hablar de David, que es la parte que a mí me interesa. Capítulo 2, voy a leer del 22 en adelante. Pedro hace una cosa muy interesante con relación a Jesús y también con relación a David. Y aquí quiero que tomen atención, ¿ya? Dice lo siguiente: varón israelita, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Usted bien sabe que Jesús vino a la tierra, ¿cierto?, a morir por los hombres, hizo muchos milagros, muchas sanaciones para demostrar que él era el elegido, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿ya? Y Pedro está recordándole eso, digamos, a estos judíos que habían venido a Jerusalén al día de Pentecostés. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Nico crucificándole. Ahí le está reprochando cuando entregaron a Jesús, ¿cierto?, ante Pilato para que lo crucificaran los romanos. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo, que Cristo murió, ¿no es cierto?, fue crucificado un día viernes y resucitó un día domingo, ¿cierto? Dice, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, aquí va a citar como una profecía que se está refiriendo, ¿no es cierto?, según la explicación, ¿no es cierto?, del autor de Lucas,
que Pedro está comprendiendo, ¿no es cierto?, que es una profecía cumplida, ¿ya? Porque David dice de él, que esto se está refiriendo al Salmo 101, ¿ya? Si alguno lo quiere buscar. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ya está citando un salmo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Ya? Es el salmo que se está citando Pedro, en que Dios no iba a olvidarse de Jesús, sino que lo iba a resucitar, lo iba a volver a la vida. Porque no dejarás mi alma en el Hades, que ya dijimos que es el lugar de los muertos, ¿no es cierto? Ni permitirá que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo no se pudrió, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Porque Dios lo rescató de la muerte. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me has llenado de gozo con tu presencia. Y aquí Pedro dice una cosa muy interesante. Dice, varón hermano, se os puede decir libremente del patriarca David, que fue el que escribió este salmo, que estaba citando él, ya que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, en el tiempo que escribió Lucas, y está citando lo que dijo Pedro, está diciendo que todavía el sepulcro de David estaba con ellos, ¿ya? Que David habló no de sí mismo, es decir, habló de otro. Dice, pero siendo profeta, refiriéndose a David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está diciendo que David había profetizado, cuando escribió el Salmo 101, que no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando de un Mesías que iba a venir, ¿cierto?, que iba a morir y que Dios lo iba a resucitar. Eso está diciendo. A este Jesús resucitó Dios, ¿ves? Ahí está diciendo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estoy leyendo el versículo 32. Así que saltaba por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Y aquí viene una cosa muy importante que tiene que ver con el tema, si los muertos están vivos o los muertos realmente están muertos. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga todo tu enemigo por estrado a tus pies. Porque David no subió al cielo, o sea, David nunca fue a ninguna parte. Incluso he dicho que David estaba con ellos, que el sepulcro de él estaba con ellos. ¿Ya? Dice, lo habíamos leído hace poco, versículo 34, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todo tu enemigo por estar a tus pies. O sea, David nunca fue al cielo cuando murió. O sea, David estaba con ellos, el sepulcro en Jerusalén. ¿Ya? No resucitó David. David está muerto. ¿Ya? Sino que David, cuando escribió este Salmo 101, cuando hablaba que no había dejado su alma en el sepulcro y que su carne no había corrupción, no está hablando de sí mismo, sino que está hablando del Mesías, que se refiere a Jesucristo. Pero lo importante aquí, que el tema es si los muertos están vivos, nos deja muy claro acá este texto, que David no subió al cielo. Es decir, David cuando murió quedó ahí, ya no está en el cielo, ya no está en ningún paraíso, no está tampoco sufriendo ningún tormento. David está muerto, está deshecho, está hecho polvo y está esperando también la resurrección, ¿ya? Que esa la va a traer, ¿cierto?, el Hijo de Dios cuando vuelva. Para terminar, y para no hacerlo más largo, ¿ya?, entonces voy a citar el último texto, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces aquí quiero que pongan mucha atención, porque vamos a leer algo que con esto yo voy a terminar. Voy a dar por terminado este texto. Esto lo hemos leído muchas veces, este tema lo hemos tratado muchas veces, pero lo estoy haciendo, ¿no es cierto?, pensando en este amigo, que anoche tuve una conversación como de 2 horas y media, por ahí más o menos, estuvimos conversando hasta muy tarde, y me hacía todas estas preguntas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un estudio explicando que los muertos nada saben y que no hay nada después de la muerte, que la única esperanza que tenemos los cristianos es que Dios nos resucite en el día postrero cuando envía a su Hijo por segunda vez, ¿no es cierto?, y Él nos levante de los muertos, o nos vuelva a crear, si quiere decirlo de otra manera. Pero mientras tanto, cuando uno muere no hay nada, ¿no? En la muerte no hay ni tormento, ni hay gozo, no hay nada, la persona se deshace, no tiene conciencia, queda en una tiniebla, ¿cierto?, hasta el día de la resurrección. Y con este texto que voy a leer, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, ¿no es cierto?, vamos a concluir este estudio, y nos va a dejar muy claro el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y ojalá que los hermanos abran la orejita, ¿cierto?, y que puedan comprender que no hay nada. Y va a decir lo siguiente: esto está en un contexto que había muchas persecuciones y muchas muertes. Acuérdense que en el primer siglo, ¿cierto?, los romanos seguían tanto
judíos como cristianos, y también los cristianos eran perseguidos no solamente por el Imperio Romano, sino también por los judíos. Entonces, para terminar, leo del 13 al 18, damos una explicación y damos por terminado este pequeño estudio. Dice, tampoco queremos, hermanos, hacer que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Que no estén en ignorancia con los que ya murieron. Pero fíjense que el tiro explica con los que están durmiendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Para qué iba a explicar esto? Para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Ya? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo que estaba hablando delante yo, Cristo murió en nuestros pecados, pero Dios también le resucitó. Dice, así. Esto así significa que de la misma manera, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús. Claro, a una resurrección. No entiende que están allá y que los trae de allá. Ojo con eso, esa forma de pensar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, Jesús murió, el Mesías murió, pero Dios lo resucitó, ¿no es cierto? Cuando las mujeres fueron en la madrugada del día domingo, ya el cuerpo no estaba de Cristo, había resucitado. Dice, así, o sea, de la misma manera. O sea, usted va a morir, pero Dios le va a resucitar. Así también traerá Dios con Jesús, o al igual que Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual, decimos esto en palabras del Señor, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces está claramente, ¿no es cierto?, que estos hermanos que murieron, Cristo los va a resucitar cuando vuelva. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, hermano, con esta palabra. ¿Cuál palabra? Por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando no de todos los muertos, solamente de los muertos en Cristo, los que creyeron que Jesús era el Mesías. Ojo ahí, ese es el contexto, ¿ya? Ese es el análisis del texto. Luego nosotros los que vivimos, en este caso si ellos no estén muertos cuando Cristo vuelva, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no en el aire, ¿ya? Viene del aire Jesús, pero nosotros después vamos a estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a nosotros con estas palabras. O sea, Pablo en ningún momento, cuando estos hermanos que estaban tristes, nunca le dijo, miren, los hermanos ya están gozando. Por haber dicho eso, ¿no es cierto? Porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que vienen de él. O sea, nosotros que hemos creído que Cristo murió y resucitó, de la misma manera lo va a hacer. Pero Pablo nos dice, miren, están con Abraham, están con los padres, están gozando, están en lugares celestiales, no sale nada de eso, nada. Están en otro estado, como han dicho algunos, o youtubers también, tampoco habla de eso, sino que lo único que le está diciendo es que así como Cristo murió y Dios lo trajo a la vida nuevamente, de la misma manera Dios va a hacer con todos los que durmieron en Cristo. Es decir, estos otros están durmiendo. Así como dijo David, está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió al cielo. Ojo, David no subió al cielo. Métanselo bien aquí en la cabeza. Sino que tienen que esperar la resurrección. Nosotros no creemos tampoco en reencarnación. No somos hindúes. Nosotros somos cristianos. Creemos que Cristo nos va a resucitar el día postrero. Que Dios, ¿no es cierto?, le dio esa potestad al Hijo de Dios y nos va a resucitar. Entonces, conclusión. En la muerte no hay nada. La persona se deshace y tiene que esperar la resurrección. En este caso, los creyentes. ¿Ya? Porque para el caso de los que no creen, el pago es otro, ¿no es cierto? Sabemos que es una destrucción, que Dios los va a borrar para siempre. Pero eso sería otro estudio. Así que espero que haya podido ayudar a nuestro amigo, que tuve conversación anoche, un gran amigo, y también a su familia, que escuché por ahí que su hijo también hacía algunas preguntas. Espero haberle resuelto un poquito desde el punto teológico, desde el punto de la Escritura, lo que enseña sobre eso. Así que lo único que le tengo que decir a cualquier persona, que para que tenga vida, que Cristo lo resucite en el día postrero, vuelva a la vida, digamos, o pueda ver la luz nuevamente en un cuerpo incorruptible,
la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, obviamente, tiene que arrepentirse de corazón de sus pecados, tiene que creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que es Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, ¿no es cierto?, y que Dios lo resucitó de los muertos. Ya, eso es lo que tiene que creer, y obviamente se tiene que bautizar, ¿no es cierto?, que es un símbolo, o un símbolo a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cierto?, para que Dios también le dé su Espíritu, ¿no es cierto?, su Espíritu Santo, el cual lo guía a toda verdad. Pero eso serían otros estudios. Bien, si este tema le ayuda en algo, ¿no es cierto?, si tiene alguna pregunta, consulta, déjelo ahí abajito en los comentarios, yo después lo leo. Si tienen otro tema que ustedes quieran tomar o quieran saber, háganmelo saber, ¿cierto?, yo lo reviso, ¿no es cierto?, y después expongo por este medio, ¿no es cierto?, el tema. Bien, lo dejamos hasta aquí, nos despedimos, esperamos prontamente vernos en otro estudio. Que Dios los guarde y los proteja. Si este estudio le gustó o ve que puede ayudar, compártanlo con alguien, ¿ya? Eso sería, y que Dios los bendiga mucho.